¿Alguna vez te has preguntado cómo fuerzas invisibles moldean nuestro mundo? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginas. En el corazón de muchos desafíos modernos, desde crisis personales hasta desórdenes globales, están estas fuerzas malignas, a menudo imperceptibles y subestimadas. Prepárate para una revelación impactante que transformará tu comprensión sobre el mal, la espiritualidad y cómo puedes protegerte. Es hora de explorar los misterios que van más allá de lo visible y descubrir cómo estas entidades influyen y moldean nuestra realidad, trayendo a la luz verdades que pueden cambiar la forma en que ves el mundo. Los ángeles caídos, una figura enigmática en el contexto bíblico, tienen sus orígenes en la rebelión liderada por Lucifer, un ángel que desafió la autoridad divina. Según el libro de Isaías 14 y Ezequiel 28, Lucifer, en su orgullo, intentó elevarse por encima de Dios, lo que resultó en su caída y en la posterior expulsión del cielo. Esta rebelión angelical no fue solo un acto de desobediencia, sino un intento de usurpar el propio trono de Dios, llevando a una división profunda en el reino espiritual. Como resultado, los ángeles que lo siguieron también fueron expulsados, convirtiéndose en los ángeles caídos, una fuerza maligna que se opone directamente a los propósitos divinos. La narrativa bíblica describe a estos seres como agentes de caos y corrupción, influyendo negativamente en la creación de Dios. Su caída es a menudo interpretada como una advertencia sobre las consecuencias del orgullo y la desobediencia. Comprender su origen es fundamental para reconocer la naturaleza de su influencia espiritual y su papel en la batalla espiritual que ocurre en el mundo. A lo largo de la historia, los ángeles caídos han desempeñado un papel significativo en la modelación del comportamiento humano, frecuentemente manifestándose en momentos críticos de nuestra civilización. Desde la tentación de Adán y Eva en el Edén, según se describe en Génesis 3, hasta las influencias malignas que fomentan guerras e injusticias, la presencia de estos seres es una constante. En la Biblia, vemos cómo intentan desviar a la humanidad del camino de Dios, provocando corrupción y sufrimiento, un patrón que se repite a lo largo de los siglos en eventos históricos y conflictos. Estos ángeles caídos no se limitan solo a influir en eventos grandiosos, sino que también moldean acciones individuales y colectivas. Por ejemplo, la historia de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús, se interpreta frecuentemente como resultado de una influencia espiritual malévola, reflejando la manipulación y tentación de los ángeles caídos. Esta influencia es visible en diversos momentos de la historia, mostrando cómo sus acciones pueden desencadenar cambios drásticos y negativos en la vida de las personas y en las sociedades. En la actualidad, la influencia de los ángeles caídos se manifiesta de formas muchas veces invisibles, moldeando pensamientos y comportamientos en un contexto global. La presencia de estas fuerzas malignas puede observarse en la forma en que los individuos son llevados a comportamientos destructivos o viciosos, como la obsesión por el consumo excesivo, la violencia y comportamientos autodestructivos. La sociedad contemporánea, saturada por estímulos y distracciones, frecuentemente se convierte en un campo fértil para esta manipulación espiritual, muchas veces sin que las personas se den cuenta. El impacto de los ángeles caídos en la vida moderna también es evidente en sistemas sociales y políticos, donde divisiones y conflictos son alimentados por influencias invisibles. La creciente polarización y los conflictos son, en parte, resultado de la acción de estas fuerzas malignas, que buscan causar discordia y desunión. Reconocer esta presencia y entender su influencia es crucial para protegerse y mantener un discernimiento espiritual agudo en medio de las adversidades contemporáneas. La cultura popular tiene una manera peculiar de retratar y normalizar la presencia de los ángeles caídos, a menudo de forma sutil y seductora. Películas y canciones frecuentemente glorifican seres como Lucifer, presentándolos bajo una luz atractiva o romántica, lo que puede desviar la atención de la verdadera naturaleza de estas entidades malignas. Esta representación distorsionada contribuye a la normalización de la influencia espiritual negativa, haciéndola más aceptable e incluso deseable para el público. Además, la glorificación de elementos como la rebelión y el caos en los entretenimientos modernos puede desensibilizar a las personas ante la verdadera batalla espiritual que ocurre en el trasfondo de sus vidas. Cuando las fuerzas malignas se presentan como protagonistas o figuras heroicas, esto no solo altera la percepción cultural sobre el mal, sino que también debilita la resistencia espiritual individual. Comprender cómo la cultura popular manipula estas ideas es esencial para mantener una perspectiva clara y enfocada en la verdadera protección espiritual.
Los ángeles caídos tienen una habilidad notable para actuar individualmente, manipulando y oprimiendo a las personas de formas insidiosas y destructivas. Estos seres malignos pueden influir en los pensamientos y comportamientos de las personas, llevándolas a vicios, pensamientos autodestructivos y acciones perjudiciales. Un ejemplo práctico de esto puede verse en cómo el sentimiento de inadecuación y desesperanza es frecuentemente exacerbado por influencias espirituales malignas, resultando en depresión y comportamientos autodestructivos. Además, estas influencias son a menudo sutiles y difíciles de identificar, lo que convierte la manipulación espiritual en un desafío constante para muchos. La tentación y la opresión pueden manifestarse en pequeños deslizamientos morales o en decisiones impulsivas, que, acumuladas, llevan a consecuencias significativas. Reconocer estos signos y buscar ayuda espiritual, como la oración y la meditación bíblica, es crucial para enfrentar y resistir a estas influencias perjudiciales. La batalla espiritual entre los ángeles caídos y los ángeles de luz es una constante en la narrativa bíblica, representando el conflicto eterno entre el bien y el mal. De acuerdo con Apocalipsis 12, hay una lucha continua en el cielo entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Lucifer, que culmina en una gran batalla en la que los ángeles caídos son expulsados a la tierra. Esta lucha no es solo una guerra espiritual en el reino celestial, sino que también refleja el combate que los fieles enfrentan en sus vidas diarias contra las influencias malignas. Esta batalla espiritual afecta el mundo físico, con las fuerzas malignas frecuentemente intentando desviar a las personas de la verdad y la justicia. En contraste, los ángeles de luz, enviados por Dios, actúan como defensores y protectores, ayudando a los individuos a resistir las tentaciones y mantener su fe. Entender la dinámica de esta guerra espiritual es esencial para reconocer la importancia de mantener una fuerte conexión con las protecciones bíblicas y buscar la victoria espiritual. Los ángeles caídos desempeñan un papel central en la propagación del mal y el caos en el mundo. La Biblia revela que estas fuerzas malignas son responsables de incitar guerras, fomentar injusticias y promover violencia y desorden. Por ejemplo, en Efesios 6:12, Pablo describe la lucha contra principados y potestades, indicando que estas entidades espirituales tienen influencia directa sobre los principales problemas globales. La manipulación de estos seres contribuye a la creación de escenarios de crisis y división, desde conflictos internacionales hasta desastres sociales y económicos. Además, la presencia de los ángeles caídos es evidente en cómo siembran el caos en la vida cotidiana, influenciando decisiones y creando divisiones que afectan negativamente a las comunidades y las naciones. Comprender el impacto de estos seres en la propagación del mal puede ayudar a las personas a reconocer y combatir estas influencias en sus vidas y sociedades, buscando la justicia y la paz que se prometen en las Escrituras. El discernimiento espiritual es una herramienta crucial para identificar y resistir las influencias de los ángeles caídos. La Biblia ofrece varias directrices sobre cómo reconocer estas fuerzas malignas, incluyendo la importancia de la oración y la lectura de la palabra de Dios. En 1 Juan 4:1, se nos orienta a probar los espíritus para verificar si son de Dios, una práctica esencial para identificar influencias espirituales perjudiciales. Desarrollar un discernimiento agudo permite distinguir entre la orientación divina y las tentaciones malignas que intentan desviar el camino de la verdad. Además, es fundamental estar atento a los signos de manipulación espiritual, como sentimientos de culpa excesiva, confusión mental y comportamientos autodestructivos. Aplicar los principios bíblicos, como la oración constante y la meditación en las Escrituras, ayuda a fortalecer el discernimiento espiritual. Estos hábitos no solo protegen contra las influencias de los ángeles caídos, sino que también promueven una vida espiritual más equilibrada y alineada con los propósitos divinos. Resistir la influencia de los ángeles caídos exige una combinación de prácticas espirituales y disciplina personal. La Biblia ofrece varias estrategias para enfrentar estas tentaciones y opresiones, comenzando con la oración fervorosa. En Santiago 4:7, se nos instruye a someternos a Dios, y a resistir al diablo, prometiendo que Él huirá de nosotros. Mantener una vida de oración consistente y buscar la ayuda divina es crucial para repeler las influencias malignas y fortalecer la resistencia al mal. Además de la oración, la lectura regular de las Escrituras y la meditación en las promesas de Dios son esenciales. Pasajes como Salmos 119:11, que afirma, «He guardado tu palabra en mi corazón, para no pecar contra ti»,
muestran la importancia de tener la palabra de Dios como guía. Estas prácticas no solo proporcionan protección espiritual, sino que también ayudan a construir una base sólida de fe y discernimiento para enfrentar los desafíos espirituales del día a día. De acuerdo con las profecías bíblicas, el destino final de los ángeles caídos es un tema de gran esperanza y justicia para los fieles. La Biblia nos asegura que, a pesar de su influencia destructiva y sus intentos de desviar a la humanidad, enfrentarán un juicio definitivo. En Apocalipsis 20:10, se describe que, el diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde será castigado eternamente. Este pasaje destaca la certeza de la derrota final de las fuerzas malignas y la restauración del orden divino. Para los creyentes, esta promesa es una fuente de consuelo y motivación, ya que afirma que el mal no prevalecerá eternamente. Comprender el destino de los ángeles caídos refuerza la fe en la victoria espiritual y la confianza en el plan redentor de Dios. Aunque las batallas espirituales sean intensas, el destino final de estos seres malignos garantiza la justicia y la victoria final para todos los que se mantengan firmes en la fe y la esperanza en Cristo. ¿Estás listo para enfrentar la batalla espiritual a tu alrededor? Ahora que comprendes cómo los ángeles caídos influyen en el mundo hoy, es hora de actuar. Identificar y resistir estas influencias malignas es crucial para proteger tu mente, cuerpo y espíritu. Pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesitan discernimiento espiritual? ¿Cómo puedo usar las protecciones bíblicas para fortalecerme contra estas influencias? Comparte tus experiencias y estrategias en los comentarios a continuación. Si encontraste valor en esta revelación y deseas seguir aprendiendo sobre cómo vencer estas batallas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sigue los próximos análisis y descubre cómo transformar tu vida espiritual. Juntos, podemos enfrentar el mal y alcanzar la victoria espiritual que Dios promete para todos los que permanecen firmes en la fe.